Vamos rápidamente a las escrituras, a Génesis, al libro de Génesis. Y es muy importante que tú y yo entendamos, ¿verdad? El proceso, el porqué de las fiestas, porque es necesario que tú y yo entendamos que las fiestas tienen un cumplimiento. Y precisamente la palabra Shemini Atzeret, la palabra Shemini, es algo que vamos a estar viendo, pero es muy importante, déjame recalcar algo. Si por la ocasión que haya sido, y esto el Padre, yo lo miraba, y yo sé que construimos nuestras cabañas aquí y pusimos nuestras cabañas, aquí hicimos todo, adornamos, tratamos de decorar, hicimos, ¿verdad? En nuestras casas, y quien no tuvo la oportunidad de hacerlo a su casa, yo te decía, la semana pasada yo tocaba el punto, ¿verdad? Primeramente tenemos que entender que es un mandato. Dice la palabra que no endurezcamos nuestros corazones. Dice, por tanto, si oyeres y escuchares hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Dice la palabra. Es muy importante que tú y yo entendamos, y déjame darte una exhortación, ¿verdad? Si antes, ¿verdad? Hacíamos cosas sin el entendimiento, sin aquello que no traía un propósito, que no tenía tal vez bases ni fundamentos bíblicos, y que no nos llevaba a tener algún tipo de relación o alguna intimidad con referente a nuestra eternidad en la vida venidera con nuestro Mesías. Y antes hacíamos las cosas sin el entendimiento. Y si alguna vez, ¿verdad?, tomamos algún foquito, alguna esfera, algún árbol, y tratamos de esmerarnos, y hacíamos, ¿verdad? Y tratando de comprar a veces lo mejor, y para que el pino o para que tal el lugar quedara bien decorado, poner una franela, poner ángeles, si tú quieres alrededor, el envolver un regalo para esta festividad, ¿verdad? Que te estoy hablando. Y hacíamos todo ello sin un entendimiento, y aún sin las bases y el fundamento bíblico, y nos esmerábamos. ¿Cuánto más no lo haremos por esmerarnos de la misma manera en las fiestas de nuestro Padre, que cuando la palabra dice, ¿verdad?, habitarán en cabañas por 7 días, ¿verdad? Hagamos y construyamos nuestras cabañas. Si no lo hicimos por X razón, ¿verdad? Que esta sea nuestra motivación para el próximo año, que podamos decir, Padre, que podamos cumplirlo. Si antes me esmeraba en tratar de cumplir al pie de la letra, en tratar a veces yo miraba, ¿verdad?, cuando estaba en mi casa, y tratabas de poner que el foco que no prendía, y ya agarrabas el uno y te la pasabas 2-3 horas por cambiar nada más un foco. No te estoy diciendo por adornar y decorar el árbol. Te estoy diciendo simplemente por un foco. Y tratábamos de decorarlo, y luego se retiraba uno y miraba y decía, qué bien, ¿verdad? Quedó. ¿Cuánto más ahora que tenemos el entendimiento de su palabra, y de ver que estas fiestas, y más esta fiesta de Sukkot, nos habla referente a esa venida de nuestro Mesías, donde dice la palabra, donde moraremos con Él por la eternidad? El de saber que tiene un propósito y un fundamento. ¿Cuánto más, digo yo, Padre, no nos vamos a esmerar en ello y tratar de hacer nuestras cabañas? Y no es mucho, simplemente poner 4 telas alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestra ventana. No es mucho. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no es mucho lo que el Padre pide de nosotros. Si antes lo hacíamos, y vuelvo a repetir, y es una exhortación, sin un entendimiento y sin ninguna revelación y sin bases bíblicas, ¿verdad?, nos esmerábamos de tal manera, digo yo, Padre, ¿cuánto más no lo haremos para aquello que es celebrarte a ti? No simplemente, porque déjame decirte que Sukkot, precisamente esta festividad, si antes nos esmerábamos más, y lo vuelvo a recalcar, ¿verdad?, haciendo ciertas cosas, ¿verdad? Cuánto más de Sukkot representa y trae mucho, aun si tú y yo poder tener mucho el entendimiento. Esta festividad de Sukkot nos habla precisamente en el tiempo, y por eso utilizaba sin fundamentos y sin bases bíblicas, porque no las hay.
Porque precisamente Sukkot representa lo que es el nacimiento o la venida del Mesías sobre esta tierra y sobre este tiempo. Porque si tú y yo vemos y seguimos, antes a veces celebrábamos lo que se nos daba, o es algo que celebramos de generación en generación, que a veces no sabemos ni por qué lo hacemos, pero porque lo hacían, de la misma manera lo hacemos, y la misma generación que sigue el día de hoy. A veces si tú le preguntas a un niño ¿y por qué lo haces? Y puede crecer y puede llegar a una edad adulta y le puedes preguntar al niño ¿y por qué celebras? ¿Y por qué haces esta festividad? No sé, pero es que así la hacíamos en mi casa y era un tiempo en el que echábamos la casa por la ventana, si tú quieres decir. Comida, banquete y todo. Ahora sí, ¿verdad? Que con toda la mano. Y es algo que se fue pasado de generación en generación, cuando la misma palabra nos muestra que si tú y yo vemos, por eso dice la palabra de Deuteronomio, dice, y esta palabra las enseñarás a tus hijos en todo tiempo, cuando te levantes, cuando estés por el camino, cuando te acuestes, cuando te vayas a la cama, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es una palabra que es pasada de una generación a otra, así como la generación de los abuelos, y que la comida de tal familia es pasada de una generación, y el mismo sazón es pasado de una generación a otra. De la misma manera, el Padre instituyó que esta palabra se pasara de una generación a otra, para que la generación futura y la generación venidera, que si tú y yo hoy estamos celebrando y guardando las fiestas, y que cada una de ellas apunta, estas fiestas de otoño apuntan hacia la venida del Mesías, si no es en el tiempo de nosotros cuando le veamos, y si no es en esta era y en esta época cuando tú y yo le veamos venir, que sean la generación de nuestros hijos la que lo puedan mirar y que puedan guardarlo como un estatuto perpetuo a través de sus vidas, que ellos puedan crecer con esa base y con ese fundamento bíblico. Que el día de mañana lo que tú y yo estemos haciendo, ellos lo guarden y lo practiquen, y esa generación lo pase a la segunda generación, y esa generación lo vuelva a pasar a otra, si el Padre así lo permite. Porque por eso el Padre instituyó. Dice la palabra que el pueblo perece porque le faltó entendimiento. A veces nos arraigamos tantos a costumbres que tenemos que se nos fueron dadas, que no tienen fundamentos. Porque si tú y yo vamos a las Escrituras, podemos darnos cuenta de que precisamente el Mesías o Yahshua no nació en una festividad, o no nació en un 25 de diciembre, como siempre hemos pensado. No nació ni en un 25 de diciembre, ni nació el 24 de diciembre. Y eso es algo que puede a veces perturbar para muchos que lo pueden escuchar, pero voltea con la persona que está a tu lado y di, la verdad nos hará libres. Y eso es una gran verdad. Porque si tú y yo indagamos y vamos a las Escrituras y vemos, Yahshua no nació en un 25. Eso vino por medio de Roma. Eso vino por medio de Constantino en el cuarto siglo, donde Constantino, siendo un hombre y un adorador del sol, él instituyó primeramente que este día, el día de Shabbat, como tú y yo estábamos, como todos los pueblos, o como todo el pueblo de Israel estaba acostumbrado de guardarlo de generación en generación, porque la palabra dice que Deuteronomio capítulo 31 dice que esa es una señal entre su pueblo. ¿Cuál es esa señal entre su pueblo? Dice que guardarían este día de reposo como un día santo apartado para él. Vemos que después de ese entonces, en el año 300 y 324, en el cuarto siglo, por medio de Constantino, él instituyó que ese mismo día, ya no, el día que se guardaría ya no sería el día sábado, sino que si ahora sería pasado al día domingo. Y si tú y yo vemos, era un adorador, Constantino era adorador del sol, del dios sol. Si tú traduces, él pasó del día sábado, del día de Shabbat,
El único día de la semana que tiene nombre bíblicamente, porque todo es el primero, el segundo día, el tercero, y el séptimo día dice, le llamó un día de reposo, un día de Shabbat, un día apartado. Y vemos, si tú y yo tomamos ello en cuenta, podamos darnos cuenta que el día que el Padre estableció fue el séptimo día. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y vemos, y si vamos a indagar, y no me estoy saliendo del contexto, y vamos dentro de las Escrituras, y vemos que Constantino, siendo un adorador del Dios Sol, él instituyó que el día en el que ahora se debería de adorar y consagrar para Dios, ya no sería el día sábado, sino que todas las labores que antes se hacían, cuando todo el pueblo reposaba en el día sábado, ahora todas las labores y todas las funciones, cuando todo el pueblo tendría que reposar, sería el día domingo. Y el día trabajo sería un día de trabajo regular como toda la semana. ¿Cuántos entendemos eso? Y si tú traduces la palabra Sunday, ¿qué significa? Día, sun, si puedes abreviar Sunday, día del sol. ¿Por quién fue establecido? Por Constantino. Y desde ese entonces hasta esta época hemos venido guardando y celebrándolo. De la misma manera, Constantino, siendo un hombre adorador del sol, él instituyó el día y el nacimiento del Dios Sol. ¿Qué día crees que se consideraba o cuándo crees que fue el día del nacimiento del sol? El 25 de diciembre. Fue una festividad que Constantino estableció y que todos nosotros hemos venido guardando de generación en generación. Porque si tú y yo vamos dentro de las Escrituras, vamos rápidamente a Lucas, y quiero hablar de lo que es Shemini Atzeret, pero Lucas capítulo 1 dice: sucedió en aquellos días que se emitió un edicto de César Augusto para que se levantara un censo de toda la nación bajo su dominio. Se levantó este primer censo cuando Cirenio era gobernador de Siria, y acudieron a registrarse cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Nazaret a la ciudad de Galilea de Judá, la ciudad de David, que se llamaba Belén, pues él era de la casa de la familia de David, dice, para inscribirse ahí junto con Miriam, o María, dice, desposada con él, quien estaba embarazada. Pues cinta, dice, aconteció pues que mientras se encontraban, dice, ahí se cumplieron los días. Dice, aconteció pues que mientras se encontraban ahí, se cumplieron los días para que ella diera luz. Y dio a luz un hijo, el primogénito, lo que volvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían dónde, dice la Escritura, ¿qué dice la palabra? Dónde alojarlo. Dice versículo 10, entonces el ángel le dijo, no tengan temor, porque aquí yo traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el mundo. Y fíjate lo importante que dice aquí la Escritura. Dice, en aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. He aquí que se les presentó un ángel de Elohim, y la gloria de Yahweh resplandeció sobre ellos, y sobrevino un gran temor. Entonces el ángel le dijo, no tengan temor, porque aquí yo les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el mundo. ¿Qué significa? Si tú y yo vemos la palabra Sukkot, ¿qué representa? La palabra Sukkot es un tiempo de ¿qué? Es considerado un tiempo de alegría, de regocijo, es un tiempo de habitar, de morar, de estar en cabañas, en cubiertas, en ramadas que uno mismo hace. Y si tú miras el versículo, dice el versículo 8, que en aquella misma región había pastores que cuidaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. Si Yeshua vino a nacer en un 25 de diciembre, y tú miras las épocas de diciembre, la época de diciembre en Israel es dentro del calendario en el mes de Kislev.
y es importante que tú y yo entendamos, en el mes de Kislev es un tiempo donde hace mucho, di conmigo, frío. ¿Cómo es posible que siendo en diciembre, en una época del mes de Kislev, en una época donde hace frío, cómo es posible que los pastores hayan traído a los rebaños pastoreando en las vigilias de la noche? ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Vamos más adelante. Lucas capítulo 2. Bueno, estábamos ahí. Vemos entonces claramente, Sukkot es conocida como un tiempo de las luces, es conocido como la época o la fiesta de las luces, la fiesta de las naciones, dice Zacarías capítulo 14, que es conocido en el tiempo. Si tú miras Zacarías 14, dice la palabra que este tiempo de Sukkot es una fiesta para todas las naciones. ¿Cuántos entendemos eso? Es una fiesta para todas las naciones, donde dice Zacarías que acontecerá y sucederá que de año en año todas las naciones que no suban a adorar al gran rey Yahweh de los ejércitos en esta festividad, en el mes séptimo, dice que no recibirían lluvia a su tiempo. Es una fiesta para las naciones. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Vamos más adelante. Entonces, si tú y yo entendemos que durante este tiempo en el que Yeshua vino a nacer y vino a dar a luz Miriam, podríamos decir de esta manera, dice Lucas, vamos a Lucas capítulo 1, vemos entonces en el versículo 2 que Yeshua vino y nació en un ¿qué? En un pesebre, dice. Entonces el ángel dijo: no tengan temor, dice, porque aquí traigo buenas nuevas, dice, porque hoy ha nacido el Salvador en la ciudad de David, dice, y esto servirá como señal que encontrarán el niño envuelto en un pañal y acostado en un pesebre. Dice, repentinamente apareció como un ángel una multitud de huestes celestiales, alabando y diciendo: gloria a Elohim en las alturas, y sobre la tierra paz y buena esperanza para los hombres. Vemos entonces primeramente que este tiempo era un tiempo de regocijo, era una fiesta para las naciones, entendiendo, dice que los no magos, sino los sabios vieron una señal en el cielo desde el occidente, y vieron la señal y vinieron delante para adorar al niño que estaba envuelto en un pesebre, en pañales, podríamos decir. ¿Por qué qué dice Génesis? ¿Qué veíamos en Génesis capítulo 1, versículo 14 la semana pasada? Que el sol, la luna y las estrellas, di conmigo, fueron dadas con un propósito. ¿Para qué fueron dadas? Para traer señales. Así como en los eventos futuros, en el tiempo y en el reinado del Mesías, el sol, la luna y las estrellas, tal y como habla que todas estas que acontecerían, y cuando veamos estas cosas, veamos que el fin está cerca. De la misma manera, la misma estrella que se vio saliendo desde el occidente a un lugar a otro, dice que los sabios entendieron. ¿Por qué es primeramente que los sabios vieron la estrella? Porque durante el tiempo de Sukkot, dice la escritura en Levítico capítulo 23, habitarán en cabañas durante 7 días. Porque eso servirá de recordatorio cuando yo saqué al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh su Elohim. Levítico 23. Si los sabios pudieron ver la estrella, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál era el mandato de estar en Sukkot? No es que de repente salieron repentinamente y vieron la estrella, o que todos los días estaban atentos esperando a ver la estrella. Porque dice el ángel que era un tiempo, dice, hoy he traído las buenas nuevas, dice, para todos.
para las naciones. Porque Sucot es una fiesta para las naciones, es un tiempo de regocijo. Y vieron la señal en la estrella. ¿Por qué? Porque estaban habitando ¿en qué? En cabañas. ¿Y qué es lo que hace el habitar en cabañas? El estar a la expectativa, o no a la expectativa, el estar mirando el cielo, la luna y todo lo que hay. Eso es el mandato. Por eso es que cuando vieron la señal, supieron de la señal del Mesías. ¿Cuánto estamos entendiendo? Vamos a otros datos. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas 1 versículo 5. Dice: en los días del rey de Judea había un sacerdote llamado Zacarías. Y subraya Zacarías. Aquellos que subrayan, dice: del ministerio de la casa de Abdías, que tenía por esposa a una de las hijas de Aarón, cuyo nombre era Elizabeth. ¿Quién era entonces quién era Zacarías? ¿Era un qué? Un sacerdote. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dice: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado ¿quién? Zacarías, del ministerio de la casa de ¿quién? De Abdías, cuyo hombre tenía una esposa de las hijas de Aarón, dice que era de los sacerdotes, dice cuyo nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Elohim y se comportaban irrepresiblemente en todos sus mandamientos, en la justicia de Yahweh. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Y vemos que entonces Zacarías era un hombre de ¿qué? De avanzada edad, era un sacerdote y era de la casa de ¿qué? De Abdías. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, vamos más adelante: y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Versículo siguiente: según la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar al templo de Yahweh a quemar incienso. No es que se hizo un sorteo. Esto podemos sacar la cuenta de cuándo precisamente fue, porque no es precisamente como que se dio un sorteo como tú y yo pensamos, o lo que puede venir a nuestras mentes, que tiraron suerte, se dijeron: bueno, Abdías, ahora te toca oficiar a ti y ahora vas a estar a la cargo de la casa de Yahweh para oficiar, o del templo. No es que se le tocó irrepresiblemente. Cada sacerdote ya tenía su turno. ¿Cuántos entendemos eso? El día en el que al sacerdote a Zacarías de la casa de Abdías le tocaba oficiar y estar en el templo, ya tenía su turno establecido. No desde el Nuevo Testamento, sino que fue algo desde los tiempos de ¿quién? De David. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eran 24, vamos primeramente a Primera de Crónicas, capítulo 24. Vemos entonces, en Lucas, dice que, Lucas capítulo 1, dice que a Zacarías le tocó oficiar en el tiempo en el que le había caído en el sorteo de la línea o de la casa de Abdías. ¿Qué significaba primeramente? Israel estaba dividido en 24 distritos desde la época de Yeshua. Cada uno de estos distritos enviaba a cada uno de los sacerdotes o representantes para oficiar durante una semana en el templo. ¿Cuántos distritos había? 24, y cada uno ya tenía su propio orden. ¿Cuántos entendemos esto? Ya tenía el propio orden establecido. Y eran esos 24 distritos, y cada semana le tocaba, se dividían primeramente en dos. Primeramente un grupo y después el otro grupo. Primero pasaban todo uno y luego todos los demás, y cada uno tenía su propio turno, y a cada uno le tocaba oficiar durante una semana.
Dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, dice: 3 veces al año subirán todos los varones delante de Yahweh tu Elohim en la fiesta de ¿qué? De Pesaj, panes sin levadura, dice de Bikurim, y ¿cuál es la otra? Padre Santo. ¿Cuáles son las 3 fiestas principales? Pesaj, Bikurim, panes sin levadura, dentro de la misma semana. Y la última, aleluya, la estamos guardando ahorita, Sukkot. Amén. Diga conmigo, no hay tiempo para estar perdidos. Son las 3 principales fiestas. Y durante este tiempo, cuando los sacerdotes subían, en lugar de estar durante la primera semana de Pesaj, no oficiaba la primera semana, no empezaba la primera semana del sacerdocio. Empezaban ¿qué? Todos juntos. Porque el mandato era que todos tenían que estar presentes. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Sí van captando bien? Porque es muy importante. Porque todo esto habla acerca del nacimiento del Mesías y de las verdades que están aquí dentro de la palabra, ¿verdad? Y simplemente con bases podemos llegar. Cuando hay un entendimiento, trae acción a nuestras vidas. Sin entendimiento, no tener entendimiento lleva a una rebelión. Y una rebelión lleva a no cumplir lo que el Padre establece en su palabra. Cuando hay entendimiento por las cosas del Padre, lleva a una acción de nuestras vidas. Y esa acción primeramente es que dejamos de ser partícipes de las cosas que Roma tiene para ser partícipes de las cosas que Yahweh ha establecido. Amén. Vemos entonces primeramente Primera de Crónicas capítulo 24. Dice: y David dice: estos son los hijos de Aarón. Por sus grupos los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab, Abiú murieron mientras Aarón su padre aún vivía, y no tuvieron hijos, por eso Eleazar y Itamar ejercieron ministerio. Y David los distribuyó. ¿Qué dice? ¿Quién los distribuyó? David en sus cargos según su número de los hijos. Eleazar con Sadoc y los hijos de Itamar con Ahimelech. Dice: a causa de que fueron hallados más jefes de los hijos de Eleazar de los hijos de Itamar, así fueron distribuidos los hijos de Eleazar. Fueron la cantidad de 16 jefes en sus casas paternas, y de los hijos de Itamar 8 jefes según sus casas paternas. ¿Cuántos distritos había? 24, 16 y 8. ¿Cuántos son? 24, dice. Y los distribuyó a unos y a otros mediante ¿qué? Sorteo, a los hijos de Eleazar como a los hijos de Itamar. Y Semías, hijo del escriba Mednel, dice, los registró en la presencia de David, en presencia de los ancianos de Israel, de sacerdote Sadoc. Dice, versículo 7, vamos a brincar el versículo 7. Dice: el primer sorteo cayó, la primera suerte cayó sobre Jehuiad, dice, de la segunda sobre Jehadías, dice, la tercera sobre Arim, la cuarta sobre Seorim, la quinta sobre Malaquías, dice, la sexta sobre Mijamín, dice, la séptima sobre Cos, y la octava sobre Abdías. ¿Qué dice Lucas capítulo 1 versículo 5? Que en la octava, que a Abdías le tocó por sorteo estar dentro del templo. ¿En qué semana le tocó estar dentro del templo? En la octava, ¿qué? Semana. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? ¿En qué tiempo estaba el sacerdote Zacarías oficiando? ¿En el mes de qué? Si el mes dice Padre, ¿verdad? Dice Éxodo que la primera, ¿cuándo comienza el mes bíblico? Y esto será el principio de los meses del año para ustedes. ¿Cuándo es? Éxodo. ¿Cuándo los mandó a celebrar la Pascua?
Ya los perdí, todavía están aquí. En el mes de Nisan o el mes de Aviv. Es conocido como el primer mes del año bíblico. Y el primer, por eso dice la palabra, y este será el principio de los meses del año para ustedes. Si ese es el principio de los años del Padre, dice en qué mes le tocó oficiar al sacerdote Abdías. Le tocó oficiar primeramente dentro de esta festividad desde el tiempo de Nisan hasta el mes o hasta la festividad de ¿qué? De Shavuot, la octava semana. ¿Qué dice? Después de la primera semana no se cuenta. ¿Por qué es que la primera semana no se cuenta? Porque todos tenían que estar ¿qué? Presentes. ¿Y qué es lo que iba pasando? Se iban ¿qué? Recorriendo. Y después en Bikurim, ¿qué dice? Y contarás ¿cuántas semanas? 7 semanas. ¿En qué tiempo le tocó al sacerdote Abdías estar dentro del templo, oficiando? Dentro de la festividad de ¿qué? De Shavuot. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? ¿Sí estamos entendiendo? ¿O es mucha información? Amén, ¿verdad? Esto trae revelación y trae entendimiento, y el entendimiento nos hace accionar. Cuando entendemos esto, que durante la primera semana todos los sacerdotes tenían que estar reunidos, porque dice la palabra en Deuteronomio 16 que todos tenían que tener en esa convocación, puesto que era una festividad y era una fiesta, todos tenían que estar presentes, y esa semana no contaba, por lo tanto las semanas se iban ¿qué? Corriendo. Y si en Primera de Crónicas capítulo 24 dice que le tocó por sorteo a la casa de Abdías la octava semana, significa que la octava semana pues es durante el tiempo de ¿qué? De Shavuot, porque durante el tiempo de Shavuot era cuando le tocaba a él. Pero esa semana no contaba, si es que tenía que estar ¿qué? Presente, hasta que dice la escritura, hasta que no se cumplieron. Vamos más adelante, Éxodo capítulo 12, para los que les gusta apuntar, Éxodo capítulo 12 versículo 2, ahí es donde establece el primer mes del año. Durante la tercera semana del mes de Nisan, todos los sacerdotes entonces oficiaban. Era santa convocación, era una reunión. Iban al templo para ayudar durante la fiesta de Pesaj. Esto también sucedía para la fiesta de Pentecostés de Shavuot y para la fiesta de Sukkot, cuando todos los varones debían hacer un peregrinaje a Jerusalén, tal como Elohim lo había especificado. Deuteronomio capítulo 16, y apunta las escrituras, Deuteronomio 16 versículo 16. En Primera de Crónicas 24 versículo 10 vemos que Abdías formaba de la línea sacerdotal de la casa de Abdías durante la 10ª semana del año. En otras palabras, en la 10ª semana fue cuando a Abdías le tocó estar oficiando dentro del templo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y esto ocurría dentro de la festividad de ¿qué? ¿De qué? De Shavuot. Si tú lees Levítico 23, dice que contaríamos 7 semanas. Amén. Y las semanas que no contaban era la de Pesaj y la de Shavuot. Así es que ahí ya fueron 2. Y las 7 fueron 9. Y la que le tocaba a él oficiar, que se recorrió hasta la 10ª semana, en otras palabras, porque se tenía que ir recorriendo el orden, no le tocó hasta el tiempo o hasta la festividad de Shavuot. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 versículo 9. Según la costumbre del sacerdocio, dice, le tocó por sorteo entrar al templo de Yahweh a quemar incienso mientras toda la multitud del pueblo se encontraba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. ¿Por qué es que se encontraban todos orando? Porque era un día de ¿qué? De fiesta. Amén. ¿Cuánto se nos está abriendo un poco el entendimiento ahora? Amén.
Y si no, llévate el CD, ¿ok? Digiérelo, mastícalo, porque es importante que tú y yo podamos entenderlo. Porque a veces se nos pregunta, ¿y por qué no celebras esto? Ay, pues porque el pastor dice. No, el pastor no dice, la palabra dice por qué no lo hacemos. Y la palabra establece con bases y fundamentos bíblicos por qué no se hace y por qué hacemos de otra manera. Amén. Dice, vemos entonces Lucas capítulo 9, dice, Lucas 1 dice: según la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo de Yahweh a quemar incienso, mientras toda la multitud del pueblo se encontraba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Entonces un ángel de Yahweh se le apareció a Zacarías al pie de la derecha del altar del incienso, y Zacarías al verlo se turbó y sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas temor, porque ha sido escuchada tu oración. Fíjate lo interesante. ¿Qué dice en el libro, en el tiempo de Shavuot de Pentecostés? Y eso se me viene ahorita. Dice que todos estaban unánimes. En el libro de Hechos capítulo 2, que todos estaban unánimes orando. Era un tiempo de oración. ¿Y qué viene y le dice el ángel a Zacarías? Zacarías, no tengas temor, dice, porque ha sido escuchada tu oración. ¿Cuántos vamos entendiendo? Se está alineando todo un poco. Porque durante este tiempo de Shavuot era un tiempo donde permanecían unánimes en oración todos juntos. Y después vemos que en el libro de Hechos vino como un viento recio y vino el derramamiento del espíritu del Ruach HaKodesh sobre todo y cada uno de ellos. Era el cumplimiento. Pero fíjate lo que dice, ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué? Juan. ¿Quién era este Juan? ¿Quién? ¿Juan qué? El Bautista. Amén. Era Juan entonces el Bautista. Dice entonces la palabra, tú y yo podemos entender, y al ver esto, vamos a regresar a Lucas capítulo 2. Vamos a continuar, Lucas 1, no más adelante. Versículo 19, entonces el ángel le contestó diciendo: yo soy Gabriel, de la presencia de Elohim, que ha sido enviado para hablar y declararte estas cosas. He aquí que quedarás, dice, mudo e incapacitado para hablar hasta el día en que estas cosas acontezcan, por no haber creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías, pero se extrañaban de que tardara tanto en el templo. Al salir Zacarías no pudo hablarles y se dieron cuenta de que había tenido una visión en el templo, porque se comunicaba con ellos mediante muchas señas, porque había quedado mudo. Sucedió que al cumplirse los días de su ministerio se fue, ¿a dónde? A su casa. Después de este tiempo, de esta festividad, se acabaron los días de Zacarías, porque iba a empezar el turno ¿de quién? Del otro sacerdote. Dice, vinieron y notaron, dice a Lucas 1, dice, al salir Zacarías no pudo comunicarse. Sucedió que al cumplirse los días de su ministerio se fue a su casa. Aconteció que después de esos días su esposa Elizabeth concibió y se recluyó durante 5 meses y decía: estas son las cosas que Yahweh ha hecho conmigo en los días que me tomó en cuenta para quitar mi afrenta de entre los hombres. ¿En qué tiempo quedó entonces, podemos entender, embarazada Elizabeth? ¿Cuándo se celebra la fiesta de Shavuot? ¿Durante qué fecha? Dice que estaban celebrando en la festividad o en el mes, si Pesaj se celebra dentro del mes de abril, entre marzo y abril, si contamos las semanas, veníamos a poder entender que vino a ser dentro de la semana entre mayo y ¿qué? Junio. Si cuentas de entre las semanas entre mayo y junio, que después por el tiempo, dice la escritura que María, la esposa de José, la prima de Elizabeth, vino, dice, a ella
dice, y que era el tiempo, dice que el bebé brincó en el vientre de Miriam en el sexto a los 6 meses de Elizabeth. Si contamos de junio a 6 meses, ¿en qué mes cae? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Amén. Y dice que María se quedó en la casa de Elizabeth por un tiempo. Y puede seguir leyendo dentro de la escritura. Estoy tratando de resumirlo. Y quien esté interesado le doy una copia de ello. Y dice que después de ese tiempo vemos entonces meses. ¿Cuántos años tenía Elizabeth de embarazada? Meses. ¿Cuántos meses tenía Elizabeth de embarazo? 6. ¿Y en qué tiempo Yeshua vino a ser concebido? Que dice que cuando Miriam o María sintió que algo brincó dentro de su vientre. Elizabeth. ¿En qué mes fue? Cuando María, la esposa de José, vino a quedar embarazada. ¿En el mes de qué? De Kislev, que es en el mes de diciembre. ¿Cuándo vino a ser concebido Yeshua? En el mes de Kislev. ¿Y qué se celebra en el mes de Kislev? Hanukkah. ¿Por qué celebramos Hanukkah? ¿Queremos un motivo para celebrar? Celebremos Hanukkah. ¿Qué es el motivo suficiente? La fiesta de las luces, se le conoce como la fiesta, la festividad de las luces. Que cuando Yeshua en esa festividad, en el último tiempo, dijo Yeshua, porque yo soy la luz del mundo. ¿Cuándo vino a nacer Juan el Bautista? Cuenta desde diciembre 3 meses. En marzo. ¿Cuándo vino a nacer Juan el Bautista? En el mes de Pesaj. En el mes de Nisan. Y cuenta los otros 6 meses de marzo adelante. Los 6 meses que le restaban para el nacimiento de Yeshua. ¿Cuándo nació Yeshua? En la festividad de Sukkot, que es precisamente entre el mes de Tishri, que dice la palabra en el mes de Tishri, que se celebra entre septiembre y octubre. Creo que es entre septiembre y octubre. Sí, ¿verdad? Septiembre y octubre. Es durante el tiempo que el mes de Tishri. ¿Cuándo vino a nacer Yeshua entonces? En Hanukkah. ¿Qué dice entonces? No. ¿Cuándo nació Yeshua? En tabernáculos, en Sukkot. Por eso es que dice que no, ¿en dónde nació Yeshua? Ahora sí vamos a enlazar lo que dice la escritura en el capítulo 2 desde Lucas. Dice que se encontraba en ¿qué? En un pesebre envuelto en pañales, porque él llevaría las buenas nuevas a todo ¿qué? A todo el mundo. ¿Y qué es lo que vieron los sabios al salir del occidente? La estrella. ¿Por qué? Porque estaban en la festividad de Sukkot, viendo a través de la cabaña y del azúcar. Cuando tú y yo entendemos que Yeshua vino a nacer en una festividad, y te estoy dando estos datos, amados, y no era lo que yo traía el mensaje del día de hoy, pero lo estoy dando por el propósito y con el fin de que tú y yo podamos entender de que tenemos que despojarnos de tantas cosas que tú y yo cargamos. Y tomé como enfoque, y desde ahí tomé lo que yo te daba como una exhortación, de que tenemos que dejar, si antes hacíamos todas estas cosas sin un entendimiento y sin una base bíblica, para guardar y para celebrar esta festividad de Navidad, pensando que Yeshua vino y nació, yo te digo, el día que tú y yo estamos festejando el 25 y no saquemos de contexto, podríamos decir, ay pastor, pero
pues Yeshua vino y fue concebido en el mes de Kislev, en el tiempo de Navidad, ¿verdad? En el mes de diciembre. No, amados, no saquemos de contexto la escritura, ¿verdad? Porque la palabra dice que ese fue en el tiempo en el cuando Yeshua vino a ser primeramente concebido, primeramente. Y eso no debemos de festejar. Si debemos de festejar algo, es el tiempo, en el tiempo de su venida. Lo que dice la palabra, que Él enviaría la lluvia temprana y la tardía. Y la lluvia tardía, ¿verdad?, es la que Él ha enviado precisamente en la festividad de Sukkot, en el tiempo cuando Yeshua vino y nació. ¿Cuántos entendemos esto? Por eso, ¿verdad?, cuando lo entendemos, ¿cuántos tenemos algo, verdad? ¿Cuántos entendimos algo el día de hoy? Y mañana tengo mis 15 minutos, gracias al Padre. Mañana tengo mis 15 minutos para hablar de lo que es Shemini Atzeret. Estamos en tiempo. Pero hablo esto porque es precisamente, todo esto va relacionado con esta festividad. Y no lo voy a volver a repetir, no voy a llegar a diciembre y voy a decir, amados, no celebremos, porque es algo que ya debemos de tener. Entendimiento lleva a obediencia. Y obediencia lleva a propósitos cumplidos. Entendimiento. Sin entendimiento, yo no puedo tener una acción. Y si no hay una acción, si no hay entendimiento, esa falta de entendimiento me lleva a ser desobediente. Y la desobediencia lleva a rebelión. Por eso dice la Escritura que cuando sabemos hacer algo y no lo hacemos, no es contado por pecado. Cuando tú y yo entendemos esto, son cosas que tú y yo tenemos que hacer a un lado. Todos tenemos familia que celebra el 25 de diciembre y ya más adelante se estará llegando el 25 de diciembre. Algunos de nosotros estaremos celebrando Hanukkah, bueno, más antes, ¿verdad?, en noviembre, pero muchos estarán celebrando. Pero tenemos que entender, no creo que es en diciembre también, principio de diciembre es Hanukkah. Y muchos estarán celebrando lo que es el 25. Y la palabra dice que no seamos partícipes de tales cosas, ¿verdad? Cuando tú y yo entendemos, ¿cuántos queremos que nuestra familia, que nuestra casa camine en caminos de bendición, en caminos de prosperidad, y que sea el Padre bendiciendo en todo tiempo nuestra casa y nuestra familia? Cuando tú y yo aplicamos nuestras vidas para cumplir sus propósitos, yo te digo, el Padre cumplirá nuestros propósitos en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos entendimos algo el día de hoy? Amén. ¿Seguros? ¿Cuántos? Sí, ¿verdad? Amén. Amén. Quien quiera, yo le doy todas las citas que yo te di y te lo trato de dar con más y te trato de dar un estudio. Y si te lo doy, voltea con la persona que está a tu lado, dile, es para que lo escudriñemos, no es para guardarlo. ¿Ok? Amén. ¿Ah? Gracias, Padre. Y sabes, Sukkot simboliza, amados, la palabra nos habla, y déjame nada más para poder terminar con ello. Sukkot representa o simboliza el tiempo de habitar en ramadas, en cabañas, en todo ello. Pero dice la palabra, ¿por cuántos días se celebra la fiesta de Sukkot? Por 7 días. Hoy estamos llegando ¿a qué? A la culminación de esos 7. Pero dice la Escritura que el 8º día tendrán una santa convocación. ¿Sabes por qué la palabra establece que el 8º día tendrán una santa convocación? La palabra 8º día en el hebreo es conocido como Shemini Atzeret. La palabra Shemini Atzeret, la palabra Atzeret significa quedarse. Eso significa quedarse. Quedar un tiempo más. Lo que el Padre está hablando en Shemini Atzeret es a su pueblo extendiendo una invitación para que su pueblo no se vaya. Fueron 7 días de fiestas. Dice la palabra
que es tabernáculos, Sukkot es un tiempo de regocijo. ¿Por qué es un tiempo de regocijo? Dice, porque por 7 días te alegrarás, dice la Escritura. Te regocijarás tú, tu hijo, tu siervo, tu criado, todo el extranjero. Es un tiempo de regocijo. No dice la palabra por 7 días vas a sonreír. Dice, por 7 días te alegrarás, te regocijarás. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no hay motivo para estar triste el día de hoy ni el día de mañana. No hay lugar para la tristeza. Amén. Porque es un tiempo de alegría, de regocijo, porque la palabra tzedek significa quedarse un día más. Sukkot nos habla acerca de ese tiempo, y mañana lo voy a resumir más pronto. Nos habla acerca de ese tiempo en el que tú y yo pasaremos en el tiempo del milenio con el Mesías. En ese tiempo cuando estaremos eternamente con Él. Todo lo que tú y yo tenemos aquí es pasajero. Por eso nuestra morada celestial está en los cielos. Nuestra eternidad. Y la palabra dice, Zacarías dice que es una festividad que se celebrará de año en año durante ese tiempo cuando el Mesías reine. Y la palabra en Éxodo, en Levítico, establece que es una festividad que perpetua. Perpetuidad habla de eternidad, habla de existencia. ¿Por qué es una eternidad y una existencia? Porque la misma festividad que tú y yo hacemos aquí, el mismo ensayo, la misma mikra, lo que tú y yo estamos haciendo en esta festividad, es algo que todos tendremos que hacer en el tiempo de su reinado. Porque es perpetuo, es por la eternidad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, su fiesta es por la eternidad. ¿Y nuestra eternidad dónde está? En Yeshua. Y eternidad nos habla de una existencia ¿dónde? Con Él. Así es que nuestra existencia estará siendo y celebrando las fiestas. Amén. Por eso es un tiempo de regocijo, de alegría. No hay lugar para la tristeza. Que te fue mal durante la semana, no importa, ya la siguiente semana ya veremos. Pero esta semana es un tiempo de alegría, donde el Padre extiende una invitación a su pueblo para alegrarse y para regocijarte juntamente con Él. Amén. ¿Cuántos vamos a estar el día de mañana aquí? Amén. Gracias, Padre. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta tarde. Gracias, Padre, por tu enseñanza, Padre. Gracias, Padre, por tu instrucción, Padre, que trae entendimiento. Y el entendimiento, Padre, de tu palabra trae obediencia. Que esta palabra tuya, Padre, nos haga caminar en caminos, Padre, de obediencia delante de ti, Padre, y delante de tu presencia. Que podamos alegrarnos y regocijarnos en este tiempo y en estas grandes festividades, Padre, que tú has traído. Que el día de mañana, Padre, y el día de hoy podamos alegrarnos aún dentro de nuestras cabañas, de nuestras sucas, Padre, de nuestras enramadas, en nuestras casas. Podamos regocijarnos, Padre, delante de ti, dándote gracias, Padre, por lo que tú has hecho y por lo que tú seguirás haciendo. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Prepara, Padre, el día de mañana, Padre, todo, prepara nuestras vidas y nuestros corazones. Que podamos, Padre, venir con ese regocijo y con esa alegría, Padre, el día de mañana. Y que podamos permanecer, Padre, un día más contigo, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, Padre. Guárdanos, Padre, en esta hora. Llévanos en paz y en shalom, Padre, hasta nuestras casas y a nuestros hogares. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con tus manos alzadas. Llevaré jeja, Yahweh veis bereja. Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja. Yishad Yahweh panabeleja, beyashen leja, shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga sobre ti. Shalom.
en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y todos decimos, amén.